conducted targeted airstrikes, and then we will... Los investigadores han llamado a esta escena como un lugar de total devastación. Son las 8 de la noche aquí en Miami, son casi las 2 de la mañana en Europa, en el lugar donde ocurrió este accidente, que ha enlutado hogares en todo el mundo, en Colombia, en España, en Alemania. Sencillamente es una nueva tragedia, pero ¿por qué razón nos ha impactado tanto en esta oportunidad? No lo sé. Poco se sabe todavía las causas que han provocado el accidente de este Airbus 320 de Germanwings. El accidente se produjo cerca de las 10 de la mañana hora local en los Alpes suizos. Hay contabilidad, ha habido todo un día de monitoreo de lo que ha sido este accidente porque aún queremos conocer cuáles fueron las causas. Ya se recuperaron las cajas negras. Según la IATA, la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, asegura que son 700 personas las que han fallecido en el 2015 en accidentes de este tipo. Dolor, tragedia, sentimientos que no podemos describir, pero vamos a tratar de nosotros adentrarnos un poco en lo que puede haber ocurrido todavía de una manera extraoficial con dos invitados, dos expertos. En primer lugar nos acompaña Julio Carbonell. Él es presidente de FaceBank Puerto Rico, pero además Julio es un piloto avesado y conocedor. Ya hablábamos detrás de cámaras de lo que puede haber ocurrido y ya ustedes van a enterarse de cuál es su tesis. También nos acompaña Andrés Tremante, profesor, ingeniero mecánico de la Universidad Internacional de la Florida, experto en desastres. Vamos a comenzar contigo, Julio, que yo te preguntaba fuera del aire y quiero compartirlo con los televidentes. ¿Qué puede haber pasado? Porque hace unos minutos atrás decían que pudo haber sido también un atentado terrorista. Yo te decía, si tú conocías el terreno y era fácil hacer un atentado terrorista desde la tierra. Bueno, es muy temprano todavía para poder definir si puede haber sido un atentado o no. Lo que preocupa en este momento es que la falla de hacer una declaración de emergencia, como un piloto debería hacerlo primero desde volar, navegar y después declarar tu emergencia, eso no sucedió y eso puede prestarse para ciertas sospechas, ¿no? El lugar es montañoso. No fue muy rápido como para tomar la decisión de declarar, tomar el radio y declararla. El descenso que sabemos hasta ahora fue controlado de cierta manera, rápido pero controlado, aproximadamente unos 2.000 pies por minuto, estábamos conversando, lo cual te lleva a pensar que si hubo una falla estructural o de instrumentos, puede ser que el piloto lo estaba tratando de controlar o puede ser que no sabía que estaba descendiendo o en el último caso un evento. Bueno, yo le hago la misma pregunta a Andrés Tremante, tú como experto en desastres, hay 150 personas que perdieron la vida en este accidente, pero si se trata de una falla estructural, ¿qué significa? Y si se trata de un atentado terrorista, ¿puede haber sido desde adentro? ¿Qué piensa Andrés? Sí, y la primera impresión al momento de leer la noticia con la información de ese momento era que efectivamente pudo haber sido una despriorización que pierde presión dentro de la cabina y obviamente el avión inicia un procedimiento de emergencia que es un descenso controlado a una alta tasa de descenso, que son alrededor de 2.000 pies por minuto y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Cuando uno busca los signos de velocidad y de altura, eso es lo que uno puede de ahí recoger. Pero la velocidad con la cual él efectivamente choca en tierra es prácticamente la velocidad de crucero. Quiere decir que aunque fue un descenso controlado, él no pudo controlar el impacto final y tampoco pudo haber declarado la emergencia. En un momento se dijo que sí, pero lo acaban de desmentir. Acaban de decir que no tienen confirmación de que los pilotos hayan declarado esa emergencia. Por lo tanto, eso cambia el escenario diametralmente. Antes de escuchar las reacciones, las primeras que se han producido en Europa, Julio, para ti, ¿realmente qué pudo haber ocurrido con este accidente? Mira, yo creo que debe haber sido, y es temprano nuevamente para poder llegar a una conclusión, pero los instrumentos probablemente no leyeron. Tenemos experiencia en este tipo de avión de la misma compañía. En el pasado han habido accidentes donde los instrumentos no han mostrado lo que está pasando. El piloto cree que está volando nivelado, el avión puede estar de caída. Sin embargo, habiendo sido de día, él puede tener una referencia exterior a lo que está sucediendo adentro. Si hubiera sido un descenso controlado, hacia un aterrizaje de emergencia, primero que todo, como decía, no declararon la emergencia, pero ahí hay más de 3 aeropuertos que están cercanos, que él pudiera haber desviado el avión y tratar de aterrizar en esos aeropuertos. ¿Pero para ti es falla mecánica o puede haber sido falla humana? Yo creo que es un conjunto. La falla mecánica es el principal y después la manera como el piloto atiende esa falla es lo que causa el accidente. Para ti, Andrés. Si no hubo un atentado interno de algún pasajero, que eso no se puede descartar en este momento, pero también sería prematuro poderlo, digamos, aventurar. Efectivamente, sí, efectivamente lo que puede haber ocurrido es una falla estructural mayor y no perdamos de vista de que este avión fue bautizado en el año 90, es decir, ya tiene 25 años de servicio. Va a cumplir los 25 años. En una zona volando primero por Lufthansa y ahora por Germanwings. Entonces, esto es un avión de corto y mediano alcance donde tiene muchos despegues y aterrizajes, una alta frecuencia.
estructuralmente este avión es sometido a una alta fatiga. Desgastado y estaba el por lo avión. tanto el tiempo calendario y el tiempo de uso puede llevar a pensar de que pudo haber existido, en el caso de una despreciación, una falla estructural tal vez mayor que los pilotos no pudieron controlar. Pero Bueno, esto es una sola especulación. Sí, ¿no? el presidente de Francia inmediatamente reaccionó. Nosotros nos despertábamos en este lado del occidente con la noticia y escuchábamos las primeras reacciones del presidente François Hollande. Vamos a escuchar qué dijo después de conocer este accidente. Hay probablemente un buen número de víctimas alemanas en un momento en que el rey de España nos está visitando hoy. Es una tragedia, una nueva tragedia aérea. Nosotros también queremos conocer todos los detalles y las causas de lo que ha sucedido y evidentemente los daremos a las autoridades concernientes, incluyendo a los gobiernos español y alemán, así como a las familias de las víctimas. Se trata de un periodo de duelo que tenemos que superar. Es una tragedia que ha ocurrido en nuestra tierra. Bueno, vamos nosotros a ver un poco las características del avión y yo creo que la mejor persona para describirnos eso es Andrés Tremante. La vamos a tener de inmediato en las pantallas. Fíjate, ¿cómo podemos describir, Andrés, este avión? Tú nos decías, si lo llevamos a la parte de la vida humana, era un anciano, el avión. Sí, él ya estaba llegando a un momento de una toma de decisión importante, ¿no? En cuanto al uso futuro del avión. El Airbus 320, conjuntamente con el Boeing 777 y el 3737, son los aviones más seguros desde el punto de vista de accidentes. Apenas se han reportado 14 accidentes de este avión en 1 millón de vuelos. ¿Eso es así? ¿Tú como Eso piloto? eso es correcto. Y no solamente recordar que son 24 años, sino recordar el número de aterrizajes, el número de eventos que tiene, aterrizaje y despegue en el mismo día. Estos aviones están volando constantemente. Es decir, ahora vamos a ver nosotros también un gráfico del mapa del lugar donde ocurrió, que como señalaba yo al principio ha sido señalado como una zona devastadora, incluso por autoridades del gobierno alemán. Este recorrido que hizo, la trayectoria del avión, es decir, ¿fue normal, Andrés? ¿Es lo que debió haber hecho desde que partió hasta que se precipitó? Sí, él seguía una ruta de vuelo ya prevista. Lo interesante de esto es que él empieza el descenso vertical al agua, es decir, antes de llegar a la costa francesa. Correcto. Si él ahí tiene una emergencia, hubiera tenido perfectamente el aeropuerto de Marsella o cualquier otro aeropuerto al norte de Francia que le hubiera servido para simplemente declarar la emergencia y poder hacer un aterrizaje de emergencia. Julio, ¿ahí hay una irregularidad entonces en ese tránsito? Sí, yo hubiera acordado que hubiera bajado, son 8 o 9 minutos, tenías una altura relativamente alta, suficiente para poder aterrizar. Ahí no se entiende entonces por qué no declarar la emergencia y continuar en un trayecto que te va a llevar hacia las montañas, ¿no? Ahora, hay un histórico de los accidentes de este tipo de aviones. Yo creo que Julio es el adecuado para respondernos desde 1998. ¿Es normal? ¿Cuántos maneja esa información? Mira, ha habido bastante y nuevamente... Son 11 accidentes según lo que podemos... Y han habido muchos más que Aquí lo tenemos. Que no terminaron en accidentes. Han habido extremos. Mira, Northwest cuando se fusionó con Delta, estuvieron estableciendo la cantidad de incidentes en vuelo que había habido por falla de lectura de los instrumentos en los Airbus 330 y 340, que son los hermanos mayores de este avión, y son más de una docena. De París a Tokio, de Tokio a Nueva York. En ambos casos, en el año del 2009, hubieron 2 eventos donde las lecturas de los instrumentos eran equivocadas. Pero ¿se puede decir que este tipo de accidentes ocurre más en este tipo de Airbus o no? ¿O es muy aventurado? No, el avión es seguro. Si tú lo comparas con la cantidad de gente que ha volado en estos aviones, ese avión es seguro y ese sigue siendo... Es decir, que si descartamos por ahora, que es muy aventurado, como tú lo decías, Andrés, la posibilidad de un atentado terrorista, realmente es un accidente que tenía que ocurrir. Es un accidente que nuevamente entra dentro de las estadísticas, pero son estadísticas que revelan que el avión sigue siendo altamente seguro, comparado con otro tipo de aviones similares en cuanto a trayectoria y en cuanto a alcance. Este es un avión que produce un niveles de seguridad envidiables, tal vez hasta mejores que los del equivalente a la dentro de la tragedia familia es una buena correcto. noticia para tranquilizar a todos, incluso a la tripulación que se niega en estos momentos a montarse en cualquier avión de esta aerolínea. Actualmente es la última información que hemos recogido. Siguen las reacciones de las que se produjeron al comienzo. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy también hablando sobre este accidente. Yo tengo que suspender mi agenda, les ruego me disculpen, me iré a Madrid. He dado instrucciones a la vicepresidenta para que cree un gabinete de crisis ya. La ministra de Fomento sale hacia Marsella para ir hacia el lugar del accidente en un breve periodo de tiempo. Y he tenido la oportunidad de tener una conversación con la canciller alemana Angela Merkel. Hemos intercambiado opiniones sobre este tristísimo y desgraciado accidente.
Bueno, estamos escuchando reacciones. Mañana hay una reunión de estos mandatarios, el de Francia, la de Alemania y el representante del gobierno español, Mariano Rajoy, precisamente en la zona del desastre. Nos quedan 2 minutos para terminar de comentar este hecho dramático, esta nueva tragedia que nos ocupa en la aviación comercial. Le pregunto a Julio Carbonell, de aquí en adelante, porque ya tenemos experiencias previas, yo sé que no se va a detener una caída de un avión porque son máquinas, tienen desperfectos y el ser humano también es perfectible, pero no podemos descartar que vuelva a ocurrir. Pero ¿nos debemos acostumbrar a estas tragedias? ¿Hay falta de mantenimiento? ¿Las nuevas tecnologías no se están aplicando para mejorar lo que son estos vuelos, así sean aviones viejos? Yo creo que en estos aviones que tienen 20, 25, hasta 30 años volando, sí hay que pensar si el costo de llevar los instrumentos a lo que son, que hace 20 años no los teníamos al día de hoy, es mayor que cambiar el avión en su totalidad. Y sí debería de pensar un poco más en ese sentido, ya que los aviones con 24 años tienen una tecnología que, si fuera el caso de lectura errónea de instrumentos, hoy en día no pasaría con los nuevos sistemas que tenemos. Es decir, que hay responsabilidad o corresponsabilidad de los dueños de estas líneas aéreas. Hay una curva de aprendizaje donde efectivamente, aunque el avión pueda ser de alguna manera actualizado en su aviónica, en su instrumentación, el avión estructuralmente es un avión viejo. Y este tipo lamentablemente, de accidentes van a llevar a cambiar ciertos protocolos de seguridad, donde van a poner una gran interrogante, donde aquellos aviones que ya van llegando a un límite de vida de 25 años, se les va a poner una incógnita si van a seguir volando o no. Julio, ¿se podrá decir en algún momento vamos a volar seguro? Rápidamente. Sí, y hoy podemos volar seguro. Así, Sin embargo, lamentablemente existe este tipo de situación muy lamentable, pero el volumen que vuela de pasajeros anualmente todavía sigue siendo el medio más seguro de vuelo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, de verdad. Yo creo que ha sido un excelente análisis de lo que es esta tragedia. Por supuesto, tenemos que esperar mayor información y ustedes continúen con la programación de Mira TV para que tengan los detalles a lo largo de la noche de lo que ha ocurrido en el día de hoy con este accidente. Bueno, gracias a ambos por haber estado, a Julio y Andrés por habernos acompañado. Nosotros les decimos que en la próxima parte vamos a hablar de Felipe González y de la situación en Venezuela. El expresidente del gobierno español anunció que se hará cargo de la defensa de los 2 principales presos políticos en Venezuela actualmente, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Veamos. El dirigente... Lo que yo digo es que dentro de la propia institucionalidad que se ha dado a sí misma el régimen bolivariano, se cumpla la institucionalidad, porque cumpliendo la institucionalidad no se producirían fenómenos como los que estamos viendo, tanto desde el punto de vista económico, manejo de la cifra y de la realidad, como desde el punto de vista político, de políticos que van a prisión de la manera que hemos visto y que lo lógico sería que estuvieran inmediatamente puestos en libertad y que se iniciara un diálogo. Ni siquiera estoy planteando que se cambien las reglas de juego, sino que se respeten las que el régimen se dio a sí mismo. Estamos escuchando al expresidente del gobierno español, Felipe González. Precisamente se está hablando de institucionalidad. Yo creo que es algo que no hay actualmente en Venezuela. Está tratando de no ser injerencista, o por lo menos de que no lo señalen de esa forma, pero vamos a analizar el tema con 2 expertos venezolanos. Está con nosotros Marilena Labó, periodista, escritora, es compañera de Globovisión durante muchísimos años, y Horacio Medina, además de experto petrolero, un analista político. En tu viaje a Colombia te extrañamos todos los periodistas aquí en Miami en estos días. Espero que te haya ido bien, pero vamos a conversar con Marilena. ¿Qué está tratando de hacer Felipe González? Que la comunidad internacional mire lo que está pasando y que este personaje, por el peso que tiene a nivel internacional, pueda sacar en libertad no solo a estos 2 personajes, a los más emblemáticos, sino a todos los presos políticos que están actualmente en las cárceles venezolanas. Yo creo que Felipe González está dando un paso adicional al que ya mostró el presidente de los Estados Unidos a finales del año pasado, cuando calificó a Venezuela como una amenaza. Y uno sabe los elementos y te pones a analizarlo. Ahora Felipe González habla en términos políticos. Entonces, aquí es muy probable que estemos viendo una estrategia de reacciones internacionales, porque evidentemente la situación en Venezuela es tan crítica y tan comprometida
que ya el tema no es solamente objeto de discusión interna, sino que ya tiene repercusiones a nivel internacional. Ahora, pero Horacio, ¿tú crees que cuando él va a ser el abogado, va a tener que ir a los juzgados, a la corte en Venezuela, precisamente a defender a estos dos personajes, a Leopoldo López y Antonio Ledesma? ¿Puede ser efectivo visualmente, por lo menos visto por los medios internacionales, por la comunidad, como decía María Elena? Bueno, fíjate, yo creo que Felipe González precisamente no es alguien que se chupa el dedo. Él está muy claro de cuál es la situación en Venezuela. Y conoce los dos lados, la izquierda y la derecha, muy bien. Y además tiene un flanco muy poco vulnerable a los ataques que van a venir de seguro desde el lado del madurismo, porque es Partido Socialista Obrero Español. Además de esto, goza de Castro, claro, y goza de un prestigio internacional de la Internacional Socialista. Está llamando a otros como Ricardo Lagos, como Fernando Enrique Cardoso, como Sanguinetti. En fin, yo creo que esto es toda una acción que va a tener un impacto importante. Obviamente en Venezuela, y tú lo dijiste y lo comparto plenamente, no hay ningún tipo de institucionalidad. Eso es lo primero que fue destruido. No existe la justicia, desde hace mucho tiempo lo sabemos y lo hemos afirmado. Sin embargo, esta es una apuesta política. El caso de Leopoldo y de Antonio Ledesma no es un caso jurídico, no es un caso laboral, es un caso político, y nada mejor que un político asumiendo el liderazgo de él. ¿Cómo esperarías tú darle cobertura si estuvieras trabajando aquí en la televisión internacional? Está Felipe González entrando en estos momentos. ¿Cómo describirías o cómo debería ser el comportamiento de Felipe González, lo que representa este personaje a nivel internacional y en España, básicamente, en la defensa del caso de Ledesma y de López? Bueno, yo creo que él está yendo a por una bandera, que es, como Horacio dijo, y todos lo entendemos así, es política, es preservar un sistema que se han dado unos ciudadanos para sobrevivir y para relacionarse. Y ese sistema se llama democracia. Es decir, en el mundo entero la democracia tiene que seguir siendo una discusión y tiene que seguirse preservando la estructura fundamental. Yo no sé si Felipe González va a ir y va a tocar la puerta del juzgado o no. Lo que sí sé es que ha tomado el tema político como la el hombre vía cuando el hombre llegó a la luna, que puso la bandera pues allí. Algo así, Alejandro, porque ¿qué hizo? Así lo vi gráficamente cuando... Sí, ¿qué hizo Estados Unidos? La amenaza a la que se refiere el presidente Obama en relación a Venezuela es política, no es política. Entonces aquí estamos viendo que se están abriendo unos flancos para mostrar que realmente la crisis de Venezuela se sale de los parámetros y que hay que atenderla. Bueno, y vamos a ver qué dice José Manuel García Margallo sobre esta visita y sobre lo que ha sido la designación de Felipe González como el abogado, el defensor, por decirlo de otra forma, de estos dos emblemáticos presos políticos venezolanos. Una tarea muy digna y que realmente enaltece a Felipe González, con el que siempre he tenido una relación espléndida. Bueno, María Elena lo describía de una forma muy literaria, lo que va a significar, pero tú eres más político, tú eres más acucioso en el término de lo que pueda terminar pasando con esa visita. ¿Realmente confías en eso? Yo creo que esto lo mínimo que va a hacer es debilitar aún más la imagen internacional del régimen en Venezuela. No tengo ninguna duda. Ese es un régimen forajido y le va a costar mucho trabajo prohibirle la entrada a Felipe González, pero probablemente lo haga. Si lo hace, la repercusión va a ser mucho más dura hacia el régimen venezolano. ¿Qué se puede esperar como repercusión? Yo creo que van a haber muchas opiniones. Yo creo, Alejandro, que hay un momento que va a ser cumbre y que se llama la Cumbre de las Américas en Panamá, el 10 de abril. Ese día va a ser un día que si definitivamente hay acciones, por ejemplo, desde los Estados Unidos y desde los presidentes demócratas de América Latina, ese es el momento de ejercerlo, ese es el momento de ponerle presión a Venezuela. Y no olvidemos que está en camino unas elecciones parlamentarias, la exigencia de observadores, la presión para que sean unas elecciones transparentes, que no lo van a hacer porque es un sistema fraudulento. Me tiro la toalla en ese tema porque yo no creo nada en eso. Todo eso estamos... No, puede ser que tú no lo creas, pero es el único instrumento a la mano que tiene la sociedad. Horacio, no sé, te pregunto a ti, María Elena, a ver si confía. Yo no creo en esas elecciones, en unas elecciones en un país confiscado, como están confiscadas todas las instituciones por un gobierno. ¿Cómo se ven estos dos pasos que analiza Horacio? Hay que exigir las condiciones mínimas. Yo también soy escéptica porque hemos tenido razones para ser escépticos, pero también soy una convencida profundamente de que las armas de la democracia son las únicas que pueden propiciar cualquier otro escenario, pero la raíz tiene que estar en la una profecía de derrota que es autocumplida, sí. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido.
No hay forma. Yo no estoy hablando de de un combate en el cual no van a dar la decisión dividida. No, aquí hay que noquearlo. Y después que esté en el suelo hay que darle con el taburete. ¿Y no sería más factible salir a la calle? Pero salir a la calle, ¿cuántas veces crees que vamos? ¿Por qué pero el año Unidos pasado no han salido? ¿Pero por qué no salieron sale el año un poquito, lo apagan los mismos líderes Alejandro, opositores, no existe la teoría de que hay un pito, vamos a salir y todo el mundo va a salir. Eso no existe. Existe la posibilidad de que se haga un trabajo de organización, de movilización, de concientización en torno a unas elecciones y su defensa a ultranza. Entonces, todos aquellos que no creen en las elecciones, que voten y después apliquen lo que quieren aplicar defendiendo las elecciones. Yo creo que Venezuela está implosionando. ¿Tú te acuerdas de aquella cárcel emblemática que había en Caracas? Que no fue que la explotaron, sino que implosionó. Tú eras jefa mía en esa oportunidad y me mandaste cuando la cerraron y los 1000 muertos que tuvimos que saltar en esa. Implosionó. Venezuela está implosionando. Pero entonces la gente en la calle. Porque aún en la implosión tienen que preservarse los elementos de la democracia, que son los que van a garantizar que acciones como la de Felipe González, como la del presidente de los Estados Unidos, puedan en algún momento apoyar, pero que no ustedes son más demócratas, que yo. Pero ¿cuánta más gente en la calle quieres tú que un día de elección? No, yo quisiera ver a la gente unida, no a la gente desunida, con pequeños focos y que salga un líder opositor. Vamos a unirnos si estamos todos y yo estoy delante. Vamos a unirnos en torno a ese instrumento. Eso te lo comprendo. Vamos a hablar un poco de eso que tú ponías en escenario de lo que va a ser la Cumbre de las Américas, que me encantaría hacer la cobertura porque yo creo que va a ser histórica. ¿Cómo va a ser el comportamiento? Se lo pregunto a los dos. Comienzo contigo, Horacio. ¿Cómo va a ser esa Cumbre de las Américas con un Estados Unidos y un Cuba, o por lo menos sus mandatarios, si llegan a encontrarse con un nuevo capítulo de relaciones? Y Venezuela, ¿cómo va a quedar Maduro y los amigos de Maduro? Yo no sé, la relación con Raúl y Obama, yo creo que está en la obligación diplomática de por lo menos aparecer bastante cordial. Están iniciando un proceso para Tiene que estar en la foto. Exactamente. Pero con relación a Maduro, yo esperaría que Barack Obama dé un paso más allá. Yo no creo que Barack Obama ha dicho que Venezuela, no me gustó el término Venezuela, yo diría el gobierno de Venezuela, que es lo propio, es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso es una declaración. Yo esperaría que en la cumbre pongan evidencias muy claras que permitan que gobiernos demócratas en América Latina se definan, porque eso es lo que ha sucedido. Trabajan más en función de intereses que de los principios. Y yo creo que es un momento también de principios. Yo creo que hay mucho más detrás de esos 7 casos. ¿Tú qué piensas, Marilena? Bueno, yo desearía que eso se planteara en los términos que Horacio está diciendo, pero lamentablemente he visto otros escenarios donde las reacciones para llegar a eso, desde el momento en que se origina la acción, demoran mucho más. Yo no estoy tan segura de que en esa cumbre vayamos a ver avances concretos, pero sí creo que una vez más lo importante va a ocurrir tras bastidores, porque se está gestando precisamente... Bueno, como se coció detrás de bastidores lo que es este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que incluso ni siquiera los mismos diplomáticos estadounidenses, por lo que leímos, estaban enterados hasta que se les anunció. Nos queda un minuto exactamente. ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Hacia dónde va con lo que está ocurriendo? Cada vez hay menos comida, cada vez hay más controles. Esa implosión de la que describe Marilena Labot. Las crisis económicas no tumban gobiernos ni hacen eso. Pero cuando la crisis económica se traduce en una crisis social, la cosa cambia. En Venezuela estamos así de traducir la crisis económica en una crisis social. Y si tú crees que hay desabastecimiento, inflación, deja que llegue el mes de abril y el mayo para que veas realmente lo que eso significa. ¿Y qué pasará cuando llegue esa fotografía, ese momento histórico donde no hay nada en las calles, donde la gente comience prácticamente, por decirlo de alguna manera, a comerse unas a otras? Bueno, yo creo que lamentablemente vamos a tener la fotografía del siglo de cómo se ilustra un país en anarquía, definitivamente. Oye, les agradezco a los dos. Me siento ahora culpable y responsable porque no me siento sino guarimbero. No, tiene tiempo de reflexionar, tiene tiempo de reflexionar. No, porque yo la verdad que tengo mi criterio formado. Yo creo que una oposición unida, realmente líderes y ciudadanos, creo que hubiera acabado con este sistema hace mucho tiempo. Pero bueno, respeto y además admiro su punto de vista de ambos. Así que bueno, y ustedes espero que entiendan mi posición un poquito radical. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Gracias. Y a continuación quiero que vean este material que nos lleva hasta un hogar en Cuba. Estas tristes imágenes muestran la realidad de un gobierno que no responde por los intereses de los cubanos de a pie. No hay nada, no hay nada. Y te parotean, que vaya para allí, que vaya para acá. Es que ahora no tenemos nada en Cuba. En Cuba no tenemos nada. Hoy lo que mandan de Cuba para afuera, a Venezuela. Hay que atender primero el país de uno y después atender los países ajenos.
Yo creo en ti. Creo en el poder de millones de conservadores valientes se levantan para volver a encender la promesa de Estados Unidos. Por eso, hoy estoy anunciando que me postulo para presidente de los Estados Unidos. Bueno, no fue una sorpresa para muchos, pero ya esta es la primera parte oficial de un candidato, valga la redundancia, que oficializa su candidatura. Pero es una de las personas, yo creo que no radical, sino del partido Tea Party, conocido como el partido del té, y que son los más conservadores dentro de este partido. Por eso nos acompaña hoy Juan Eliel García, un analista político republicano. He tenido la oportunidad, desde que escuché la noticia el día de ayer, de entrevistar y conversar con varios analistas precisamente sobre el tema. Y muchos señalan, incluso republicanos, que es una persona muy radical y que quizás no los puede llevar a conseguir llegar a la Casa Blanca. ¿Tú qué piensas? Pienso igual. Creo que el senador Ted Cruz es uno de los candidatos que mayor exposición ha tenido en lo que va desde que entró a Washington, precisamente por eso, porque se ha dedicado a ser radical. Sin embargo, si queremos tener un presidente republicano en la Casa Blanca en las próximas elecciones, necesitamos a alguien que pueda tener consenso, alguien que sea un poco más centrista de lo que ha sido el senador Ted Cruz en este momento. Bueno, vamos a escucharlos nuevamente para conocer un poco qué dice este candidato republicano que aspira a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el próximo noviembre del 2016. Imagínese en el 2017 un nuevo presidente firmando la legislación que deroga todas las palabras de Obamacare. Instead of a president who boycotts. En lugar de un presidente que boicotea al primer ministro Netanyahu, imagine un presidente que está completamente junto a Israel. Stands unapologetically with the nation of Israel. Bueno, según una encuesta de CNN, tiene 4%, apenas está comenzando su carrera hacia la Casa Blanca. Sin embargo, otra encuesta de Quinnipiac asegura que tiene un 45% del favor de los republicanos dentro del partido, aunque hay otros números, hablan de un 46% también de personas republicanas que no saben cómo se comportaría como candidato de este partido hoy opositor. Ahora, fíjate, el partido del té se crea precisamente para atacar lo que son las políticas, lo que los republicanos conservadores o muchos de los republicanos consideran ha sido el papelón que ha hecho el presidente Barack Obama, por llamarlo de alguna forma. El Tea Party es un nombre que se utiliza para traer nuevamente un poco dentro del ambiente político ese concepto conservador de los padres fundadores. Sin embargo, no es realmente un partido político. Y este candidato es un ala dentro del Partido Republicano. Y Ted Cruz lo que ha tratado de hacer es utilizar la fuerza de esa ala dentro del Partido Republicano para lograr un momentum, como se conoce en el idioma inglés. Sin embargo, otra vez me voy a reiterar, el país está cansado de los extremismos. Yo creo que necesitamos personas que puedan entrar a esta carrera con ideas centristas, que puedan nuevamente reconstruir al país, que a pesar de que financieramente se ha visto mejoras en los últimos años, en los últimos meses, no estamos bien todavía. Y yo creo que tu análisis, Juan, debe ir un poco también por la captación del voto y sobre todo el voto hispano, que está siendo cada vez más importante. Yo creo que el hispano ya no está con un partido, como se decía que los cubanos están con los republicanos, no. Yo creo que el hispano ya está mirando qué es lo que me conviene para el futuro mío y de mis hijos, y por esa persona voy a votar. Nadie que quiera, o alguien que quiera ganar una candidatura presidencial, necesita tener el voto hispano. Lo primero que ha hecho este candidato es alejarse del voto hispano. Para que nosotros podamos tener un presidente en la Casa Blanca, ya sea demócrata o republicano, este presidente tiene que atraer el voto hispano. Sin el voto hispano no hay quien gane en estas elecciones. Estaba justo comenzando. Creo que el presidente Obama ha puesto una plataforma que está lista para ver a un candidato hispano. Sin embargo, ¿puede ser Marco Rubio? Podría ser Marco Rubio. Si Marco Rubio, sería mejor aceptado. Marco Rubio no se deja asesorar por estas ideas derechistas que lo están desviando de su plan original cuando llegó a Washington. Es decir, que tampoco sería conveniente en estos momentos. En estos momentos, Marco Rubio pudiese ser un buen candidato, pero no puede hacer la misma jugareta que hizo Romney, del flip-flopping, como se conoce en inglés. Tiene que mantenerse centrado en sus ideas. No puede ganar con las ideas de otras personas. Bueno, vamos a escuchar esta posición de John Hudak, un académico titular del Instituto Brookings. Vamos a ver qué dice y quiero comentarlo contigo. Escuchen.
Ted Cruz tiene a su favor algunas de las cosas que Barack Obama tenía en su favor en 2007 y 2008. Él es un joven republicano de rostro fresco que no se parece a los candidatos antes que él. Él tiene un mensaje de cambio, lleva un mensaje que quiere resonar en la base de su partido y él está luchando contra el establishment. ¿Realmente hay algún parecido, alguna diferencia entre Ted Cruz y el presidente Barack Obama? Los dos son buenos hablando al público y llegando al corazón. Sin embargo, la base no gana elecciones. Tenemos que alcanzar a la gente que son del centro y Ted Cruz me parece que todavía no ha aprendido esa lección. Y sobre todo los caucus donde se van a elegir en las primarias, también ¿hay algún mensaje para esa gente que va a escoger a sus candidatos? Una de las interesantes propuestas de las primarias es que solamente participan la base de los partidos, pero eso no gana elecciones. Las elecciones se ganan cuando tú puedes traer a la gente del centro que no participó en los caucus. Bien, muchísimas gracias Juan Eliel por habernos acompañado. Un excelente análisis en breves minutos, así que ese es el panorama que tienen actualmente visto por un republicano, pues este partido opositor que aspira a llegar a la Casa Blanca el próximo año 2016. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de Cristina Fernández, las joyas de la presidenta argentina, Cristina. Lucir collares y aros de perlas, brillantes y oro puede costar hasta $1 millón por año. Al menos eso es lo que habría gastado Cristina Fernández de Kirchner desde el 2010, según denunció Sergio Agobimian, representante de la joyería Jean-Pierre, en donde Cristina compraba a través de sus colaboradores. Para la presidenta hubo un antes y un después de la aparición pública del joyero en la revista Noticias, el 23 de diciembre del 2014. Es evidente su cambio de look en sus apariciones públicas. Según la declaración jurada de Cristina, la presidenta no posee ninguna alhaja de valor, aunque las lucía sin pudor en cada aparición pública. La omisión maliciosa de blanquear sus joyas podría configurar el delito penal de falsedad ideológica, cuya sanción es de 1 a 6 años de prisión. Bueno, un momento histórico que está viviendo la Argentina, donde hay una profunda crisis, apenas meses para que termine su mandato, pero con aspiraciones, Cristina, de regresar después al poder, sin embargo, con muchas manchas. Está el caso Nisman, está este estudio que ha hecho una diputada, nosotros nos acompaña en estos momentos Oscar Procedente, director del Semanario Argentino, yo creo que una persona adecuada para que nos diga si realmente aquí hay derroche de dinero. ¿Qué está pasando con todas estas joyas que está luciendo? ¿Realmente una mandataria tiene que ser enriquecido según consta en los folios de las investigaciones, no en la presentación de lo que son sus recursos? ¿Qué dices? Más allá de todo el dinero que tiene el matrimonio Kirchner o la familia Kirchner, en este caso una investigación muy puntillosa de Graciela Ocaña, que fue parte del gobierno de los La hormiguita, Kirchner. ¿no? Como la llaman. La hormiguita le dicen porque trabaja muchísimo y formó parte también del gobierno de la Rúa, de la Alianza. Investigó que alrededor de 200 fotos mostraban a Cristina luciendo esas joyas, esos relojes de oro. Perlas, como la vemos ahorita en pantalla, perlas costosísimas, ¿no? Sí, y lo más importante es que un joyero hace un par de semanas en la revista Noticias, como decía ahí el informe, asumió que ella fue a comprar con dinero cash, en negro le decimos nosotros, dinero que no pasa por ningún lugar que no de circula control. fácilmente, además en Argentina. Contra lo que combate justamente el gobierno argentino. Una doble moral. Una doble moral, alrededor de $2,5 millones compró. Ahora, ¿qué pasa? El juez debe investigar ahora, hay que ser responsable. Tiene que haber una investigación, a ver, en este caso, las joyas, de qué material son, cuánto valor, y ahí en base a eso, bueno, empezar a ver cómo las consiguió. Bueno, Oscar, pero nosotros lo que podemos ver en esta política... Estoy siendo bastante ingenuo, ¿no? Sí, muchísimo, mucho. Pero suponiendo que realmente sean joyas verdaderas, que sean joyas costosas, porque se nota a leguas en la televisión, en la fotografía que lo son, y tú dices que debe haber una investigación, pero ¿qué o cómo le costaría esto en sus últimos meses de gobierno a la presidenta Cristina? Son los meses más difíciles de Cristina. Los meses más difíciles porque hasta junio, que no se deciden bien las candidaturas, de todos lados van a aparecer puntos negros. Y en este caso lo perjudica muchísimo porque una asalariada en Argentina... Mira ese collar. Sí, lo estoy viendo. Eso no es de fantasía. Mi esposa estará esperando uno de esos. Y la mía también. Y no creo tener el dinero para comprarse. Sabés que hay un 50% de presión tributaria a un asalariado en Argentina. Entonces, ver que una presidente da este ejemplo, éticamente es lo peor que puede pasarle a un gobernante como
como en este caso, que tendría que tener perfil bajo y dejar pasar estos últimos meses con el mayor disimulo posible para mí. Políticamente, la presidenta Cristina, quizás apartándonos un poco del tema de las joyas, el caso Nisman, que yo creo que es algo que sí realmente le va a costar. Ella aparentemente puede estar involucrada en lo que es la muerte de este fiscal que la investigaba y la iba a acusar por el tema del caso de la AMIA. Sí, un fiscal que la investigaba y que falleció unos días, lo asesinaron o se suicidó unos días antes de presentar esto. Este jueves, se va a decidir ante la apelación que hubo del fiscal qué pasa con toda la investigación que hizo Nisman, porque fue desacreditada por el juez Rafecas, un juez argentino, pero este jueves, dentro de 2 días, va a definirse qué pasó con este caso, que el gobierno dice que son todos inventos, que no hay fundamentos, y otra parte dice que no, que habría que investigarlo mejor. Oscar, cuéntame rápidamente, ¿hacia dónde? Cuando te toca a ti en tu semanario argentino escribir la salida de Cristina Fernández, ¿cómo será recordada en tu publicación? Y muy dividida, con opiniones muy divididas. La gran creadora gran creadora de la grieta argentina, diría yo. Una grieta entre los cristinistas y K o anti-K, que no pasaba en Argentina hace 50 años, desde la época de Perón, los peronistas y antiperonistas. ¿La peor época reciente de la historia argentina con este gobierno? Para muchos sí. Para muchos sí, Wow. Para una gran mayoría sí. Wow. Es fuerte describirlo porque después del Corralito, de todas esas historias, a lo que ha llegado la Argentina actualmente... Mucha corrupción, mucha doble moral, mucha demagogia, mucho populismo, para mí. Bueno, mucha izquierda. Mucha izquierda, demasiada oculta. para mi gusto. Sí, señor, igual que para mí. Bueno, Oscar Pocedente, amable de verdad por este análisis. Gracias. Nosotros vamos a continuar, amigos, con más de María Elvira, pero luego de esta pausa. Bueno, comienza prácticamente para los católicos la Semana Santa en unos días. Mañana es la Anunciación del Señor, mañana 25. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar del Sudario de Turín, un invitado especial que ya ustedes conocen, César Vidal, abogado, historiador, escritor, yo creo que uno de los mejores conocedores del tema de la religión. Yo lo admiro mucho porque sabe más de lo que yo quisiera que usted supiera, porque para poder llevar una conversación formal uno debería estar al mismo nivel, pero no creo que así. Pero fíjese, vamos a comenzar con la Semana Santa. Yo sé que usted tiene una posición, sé cuál es su posición, pero quiero compartirla con el público. Yo soy católico, yo espero mi viernes de concilio, yo espero mi domingo de Ramos y mi domingo de resurrección la semana de arriba. ¿Es así? ¿Tenemos que celebrarla? ¿Hay algo de esto que no? Históricamente ha habido posiciones distintas. Yo creo que la Semana Santa en última instancia lo que intenta recordar es la última semana de la vida de Jesús y lógicamente se centra en aspectos muy importantes como es el hecho del nuevo pacto en la última cena de Jesús, que es una Pascua judía a la que Jesús le da un nuevo contenido mucho más profundo, el hecho del prendimiento, la pasión y la ejecución de Jesús en la cruz y por supuesto la resurrección al tercer día. Yo diría que estos son los aspectos esenciales no ya de la celebración de Semana Santa, sino en sí de lo que es el cristianismo. Y además yo diría que son aspectos que tienen una corroboración histórica importante, es decir, no solamente el Nuevo Testamento habla de esto habla gente que era contraria al cristianismo, como podía ser el judío Flavio Josefo, a ellos se refiere, por ejemplo, Tácito, que era un historiador romano, habla Suetonio y habla multitud de fuentes rabínicas. Con todos los conocimientos que usted tiene, señor César, ¿usted sí cree en esto? Es decir, con todas estas pruebas no, yo creo que eso históricamente no tiene discusión. ¿Usted la celebra? No la celebro, pero en principio sí creo que los hechos históricos son absolutamente indiscutibles. Es decir, hay que tener en cuenta, por citar un caso, ¿no?, que escribiendo, por ejemplo, Pablo, apenas a los 20 años de la muerte de Jesús, él menciona como había unas 500 personas que habían visto a Jesús resucitado, de las cuales 20 años después de la crucifixión de Jesús la mayoría estaban vivos. Es decir, Pablo podía escribir a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, si alguien quiere comprobarlo, pues de los 500 más o menos en números redondos que vieron a Jesús después de la resurrección, la mayor parte de esa gente todavía vive. Han muerto algunos, pero la mayoría siguen vivos. Es decir, ahí pisamos un terreno histórico, yo diría que bastante sólido.
Bueno, pero usted no va a la iglesia católica, usted tiene... No, yo no soy católico. No, para nada. No. Cuando conoce uno mucho el tema de las religiones, ¿qué se vuelve? ¿Agnóstico, ateo? Bueno, depende. Yo fundamentalmente soy creyente, yo soy cristiano, aunque no sea católico, y en mi caso fue decisivo cuando yo era un adolescente la lectura del Nuevo Testamento, además en su lengua original, el griego. Yo había estudiado en el bachillerato el griego, no quería perderlo, compré un Nuevo Testamento en griego por no perder el griego, no por razones piadosas, y yo me convertí leyendo el Nuevo Testamento. Es decir, me pareció que era de una luminosidad que a mí en aquel entonces, que tenía 18 años, me deslumbró y creo que me sigue deslumbrando a día de hoy. Es decir, que en ese sentido es bastante clara mi posición. Por otro lado, es verdad que yo he dedicado prácticamente 30 años de mi vida a la investigación, no solo de la historia de las religiones, sino sobre todo del cristianismo primitivo. Mi tesis doctoral, que es una tesis de premio extraordinario de fin de carrera en la universidad más importante de España, es una tesis sobre los primeros seguidores de Jesús. Es decir, que es un tema en el que yo he trabajado durante muchos años. He editado una edición del Nuevo Testamento en griego con traducción interlineal al español, no se le puede discutir. Eso es lo que yo me refería a amigos que nos están viendo en su casa. Y a mí me parece que hay cuestiones en las que pisamos un terreno muy firme. Ajá, por lo menos el sudario de Turín. Usted tiene una posición bien... Yo le decía fuera de cámara que yo quisiera verlo. Bueno, usted me respondió que de turismo sería interesante. Bueno, yo creo que es interesante como turismo, pero evidentemente el sudario de Turín no es auténtico, pero esto está demostrado. Es decir, en el año 1979 un científico norteamericano que se llama Walter Macron somete a un examen químico al sudario de Turín y la conclusión a la que llega es que es una tela medieval pintada con los pigmentos típicos de la pintura medieval de la época, y Macron es un personaje tan serio que en el año 2000 la Asociación Química de Estados Unidos le dio un premio por el conjunto de su obra. Como esto era controvertido, en el año 1988 la Santa Sede lo somete a un análisis de dotación de carbono 14. La investigación la realizó el Museo Británico de Londres. Otros dos investigadores y que coinciden, ¿no? Ofrecieron a la Santa Sede 7 investigadores para que lo realizaran 3. La Santa Sede decidió que quería que estuviera Oxford, que estuviera Zúrich de Suiza y que estuviera Tucson de Estados Unidos. Los 3 investigadores, que hacen una prueba a ciega con carbono 14, llegan a la misma conclusión que Macron. Es decir, esta es una tela de la Edad Media del siglo XIII y por lo tanto esto puede tener un valor histórico, puede tener un valor piadoso, pero no es el rostro de Jesucristo el que está ahí. No es en absoluto el sudario. Y incluso hay otro argumento que a mí me parece muy poderoso y que hubiera ahorrado tanto la prueba de Macron como la que se realizó en el año 88, y es que hay una carta de 1389 en que el obispo, que en aquel momento era competente, porque en aquel entonces no estaba en Turín, estaba en Troyes, en Francia, escribe al Papa y le dice: conozco al artista, el artista es un farsante, está excitando la piedad de los fieles para ganar dinero, y lo que pido a su santidad es que le diga al deán de la catedral que deje de exponer esta sábana porque sabemos que es un fraude y conocemos quién la pintó. ¿Y cómo lo acepta entonces la Santa Sede? Bueno, ¿Y qué acepta la Santa Sede? En ese caso Clemente VII, que era primo del esposo de la persona que se beneficiaba, decidió no hacer caso a las peticiones de 2 obispos seguidos, ¿no? Vamos a ver, la Santa Sede nunca ha dicho que la sábana santa sea el sudario de Jesús. Pero no permite que efectivamente se le rinda culto, es un lugar de peregrinación, pero no lo puede respaldar, y sobre todo no lo puede respaldar desde el año 1988 porque es obvio que no lo es. Hay otro problema añadido. Cualquiera que lee los evangelios, en los evangelios se dice que a Jesús se le envolvió en vendas, no en una sábana. Es decir, cualquiera que se moleste en leer el relato del Evangelio habla de que lo envolvieron en vendas, que efectivamente era la forma de la época con los cadáveres, y luego se le colocó una especie de pañuelo que sujetaba, todavía se usa en algunas culturas, para evitar que se desencaje la mandíbula del cadáver. Y es curioso, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cómo se narra que cuando llegan Juan y Pedro a la tumba ven por un lado las vendas y por otro lado ven que está aparte lo que sujetaba la mandíbula de Jesús. Claro, hablar de sábana, que es algo de lo que no se habla hasta el siglo XI,
es anacrónico, no se sostiene históricamente, hay pruebas de que efectivamente se sabía en la Edad Media que aquello no era auténtico y sobre todo las pruebas de datación que se han hecho son claras. No le puedo refutar ahí. Lo cual no quiere decir que no merezca la pena verlo, o sea, quiero decir, claro, pero... Y lo voy a disfrutar. Pero claro, eso vamos a ver... Es como una mentirilla blanca que no nos va a hacer daño a nadie. Es que hay más, es decir, incluso el sudario, pues usted sabe que hay una pelea entre la Catedral de Oviedo, que dice que tiene el sudario, pero también hay una población en Italia que se llama Monpalato, que sostiene lo mismo, y entonces esto ha sucedido a lo largo de la historia. Bueno, pero vamos a hablar entonces de esos dimes y diretes en la parte religiosa del Santo Grial. ¿Qué es? Bueno, para los que no conocemos y que nos imaginamos que era lo que buscaba el cazador en la película de Hollywood. El Santo Grial es otra de esas leyendas, es decir, teóricamente... Eso es una leyenda. Es una leyenda totalmente. Ahí no hay nada de cierto como esta sábana que históricamente puede yo diría existir. que todavía menos que en la sábana santa. Vamos a ver, la leyenda del Santo Grial aparece a finales del siglo XII. Estamos hablando de 11 siglos largos después de la muerte de Jesús. Aparece en un escrito de un autor francés que se llama Chrétien de Troyes, y entonces se habla de que en la última cena... Perdona que lo interrumpa, eso que estamos viendo en pantalla es el arca Déjeme del ver pacto. En pantalla. Eso sería el arca del pacto, efectivamente, que lleva encima los querubines, y eso lo llevó Israel en el desierto, y no tenemos la menor idea de dónde está, porque es muy posible que o bien se enterrara en el momento de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque no sabemos qué pasó con el arca. Sí sabemos que el candelabro de 7 brazos se lo llevaron los romanos. No está en Etiopía. No, que va. Nadie sabe. No. Mientras que, por ejemplo, el candelabro de 7 brazos sí sabemos que las legiones romanas del general Tito lo llevaron a Roma, porque en el arco de Tito, en la columna de Tito, aparecen llevando ese candelabro de 7 brazos. No tiene nada que ver con el Grial. El Grial es una hermosa leyenda que habla de cómo la copa con la que Jesús celebró la última cena, pues supuestamente se habría trasladado a Europa. Las versiones son diversas, es decir, si uno hace caso a Dan Brown, que es algo que yo no recomiendo, pues uno creería que María Magdalena se lo llevó. Hay otros relatos que hablan de José de Arimatea, ahí se distingue. Pero no deja de ser una leyenda. ¿Y hasta qué punto es una leyenda? Pues hágase a la idea de que solamente en mi país hay 3 santos griales que reclaman ser el auténtico. Uno está en Cebreiro, en Galicia, el otro está en la Catedral de Valencia, y con él celebró misa Benedicto XVI, y otro está en la Catedral de León, solo en España, porque hay quien dice que está en Minnesota. Bueno, le digo, aquí en Estados Unidos, más cerca para verlo, ojalá estuviera el sudario de Turín para ayudarlo a ver más cerca. Una pregunta en los 30 segundos que me quedan, y no sé si está fuera de lugar, pero usted como conocedor del tema de las religiones, estos engaños, estas medias verdades o medias mentiras en la religión es lo que ha ocasionado no solo en el mundo católico del cristianismo, todas las revoluciones que se viven actualmente en el Medio Oriente, esos conflictos que han llevado a poblaciones a acabarse, e incluso una derivación de ellas es el ISIS, que usa el nombre de la religión para... Yo creo que lamentablemente cuando en lugar de ir a las fuentes pues se cede a la superchería y se cede a la superstición, se pisa un terreno muy débil. Si me permite un consejo para la gente que nos está viendo, ya que nos acercamos a la Semana Santa, que lean los Evangelios. Creo que es lo mejor que pueden hacer en la Semana Santa. Bueno, y excelente recomendación, y yo creo que me sumo a usted, hay que leer e informarse. Así que, señor César Vidal, historiador, escritor, periodista, experto en religión, fabuloso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Amigos, hemos llegado al final de este espacio en el día de hoy. Han sido temas interesantes analizados precisamente por expertos de María Elvira. Les agradecemos como siempre su participación. Quiero expresar la solidaridad y las oraciones, no solo mías particular, sino de todo el equipo de Mira TV, todo el equipo técnico, todo el equipo periodístico y de todo el canal, con las familias que hoy han perdido a sus seres queridos en este accidente ocurrido en los Alpes franceses. Una noticia que realmente creo que nos ha impactado a toda la comunidad internacional. Se lamenta la pérdida de nuevas 150 vidas, entre ellas de la comunidad incluso latinoamericana. En los últimos segundos hemos conocido que en la lista de ese avión también volaban 2 personas de nacionalidad colombiana. Hasta esta diáspora, por supuesto, nuestro saludo y nuestro pesar y nuestras oraciones. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, y gracias por la sintonía. Espero que en su casa nos hayan aceptado, hayan recibido los comentarios que hemos hecho a bien y hayan aprendido un poco más, como lo hicimos nosotros también en la noche de hoy. Hasta mañana. Descansen.